Gracias, buenos días. Ahí con el mouse. No sé si hay un poquito de problemas con el mouse. Creo que no encuentro la señal. Ahí está. Ok, bueno, cuando nos referimos con respecto al concepto de personalidad, a lo que nos referimos es perdón, a un patrón característico de emociones, de regulación emocional, conducta y motivaciones que presenta cada una de las personas de manera individual. Es el modo en el que un individuo tiene de pensar sobre sí mismo, se relaciona con nosotros y se enfrenta a las dificultades y sucesos del entorno. Perdón, es que creo que sale como cortada la imagen de las diapositivas. Ok, bueno. Y en general se acepta que gran parte de todas estas características son de larga duración y que en la mayoría de los temas de clasificación y en la mayoría de las estimaciones de la personalidad alrededor de diferentes modelos, se acepta que esto se presenta desde la adolescencia o el inicio de la vida adulta. Me pasa la que sigue, por favor. Sin embargo, es muy frecuente que papás, cuidadores, niñeras, toda aquella persona que tenga contacto con niños a diferente edad, pues pueden notar que cada uno de los niños, desde los inicios de la vida, desde muy pequeñitos, pues presentan una personalidad distinta, ¿no? Desde la infancia temprana los niños muestran variaciones considerables en cuanto al estilo de reaccionar a su entorno. Entonces, de alguna manera, para todos es evidente que de repente podemos encontrarnos niños temerosos, poco atentos, con tendencia a llorar fácilmente ante cualquier dificultad y viceversa, encontrar niños que disfrutan jugar intensamente, que no se distraen con facilidad y que exploran su entorno continuamente. Este estilo de reaccionar junto con los mecanismos que están ahí para regular esta reactividad es lo que constituye el temperamento, que es un elemento básico en la personalidad. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Bueno, el temperamento se define como las diferencias individuales en la reactividad emocional, motriz, atencional y la autorregulación de cada una de las personas. Y estas diferencias están determinadas biológicamente y tienen una influencia en genética importante. Por ejemplo, algunos estudios para tratar de determinar la influencia genética con respecto al estudio del temperamento a través de la comparación de hermanos gemelos idénticos, gemelos no idénticos y hermanos no gemelos, han mostrado que con respecto al nivel de actividad, demanda de atención, irritabilidad y socialización hacia la edad de 1 año de edad, pues los primeros, los gemelos idénticos, presentan más semejanzas comparado con el resto de los otros tipos de hermanos. Pues. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Algunas dimensiones de temperamento de esta manera han sido relacionadas con el funcionamiento de algunos sistemas neurobiológicos. Por ejemplo, dimensiones del temperamento conocidas como de extroversión, en donde existe una alta capacidad de experimentar placer, ha sido asociada y relacionada con sistemas dopaminérgicos. O, por ejemplo, el temperamento reactivo, una característica caracterizado por hiperreactividad de estímulos negativos y afecto agresivo relacionado con el funcionamiento de la amígdala. Por otro lado,
la dimensión de control de esfuerzo, una dimensión esencial en todo el concepto y el estudio del temperamento, que tiene que ver con la disposición a un pobre control inhibitorio o a presentar control inhibitorio y respuestas afectivas, ha sido relacionado con el funcionamiento de la corteza prefrontal, dorsolateral y orbitofrontal. Estas tres dimensiones del temperamento han sido observadas a través de diferentes culturas. Y por ejemplo, lo que se ha observado, discúlpeme, ahí se encimó todo, que a pesar de que estas tres dimensiones de las que hablo están presentes en todas las culturas, parece que se presentan diferentes patrones dependiendo del entorno cultural. Por ejemplo, en poblaciones en Estados Unidos se ha visto que los niños presentan alto control de esfuerzos asociado a una baja afectividad negativa. Y al revés, en la cultura china se ha observado que se ha observado consistentemente que los niños presentan alto control de esfuerzos y baja extroversión. ¿Me puede dar la que sigue, por favor? Estas diferencias probablemente, o se ha asumido que estas diferencias probablemente sean el resultado de las conductas que son más valoradas por cada una en la cultura. O sea, de alguna manera la cultura influyendo en estas determinantes biológicas del temperamento, para la expresión en mayor o menor medida, dependiendo de lo que sea más valorado por una determinada cultura. La que sigue, por favor. Ok, por tanto, a pesar de que en el temperamento existe una fuerte base biológica y genética, el ambiente influye en este temperamento. Pero ¿qué aspectos del ambiente son los más importantes para moldear o para modificar algunas partes o dimensiones de este temperamento? Por ejemplo, tenemos algo que se conoce como ambiente compartido, que podríamos considerar como todo ese ambiente que comparten los hermanos, como el ambiente del hogar, ¿no? El estilo general de la familia, que generalmente se ha visto que influye en aspectos positivos del temperamento, sobre todo aspectos que tienen que ver con la socialización y la tranquilidad, la capacidad para tranquilizarse. Por otro lado, ambientes conocidos como no compartidos, que son aquellas diferencias que pueden encontrar los mismos hermanos en un entorno familiar, diferencias en cuanto al trato de los padres, las diferencias en cuanto al estilo de relacionarse con amigos o en la escuela, influyen más en aspectos negativos, como puede ser la irritabilidad y el miedo. Por ejemplo, vamos a suponer que una madre observa que su hijo Juan, de 2 años de edad, se incomoda más con los extraños y los lugares poco familiares en comparación de su otro hijo José, que tiene 3 años de edad, cuando éste tenía la edad del primero, la edad de Juan. Entonces, tal vez esta mamá permitiría que Juan evite nuevas experiencias, a ver ese estilo diferente de reaccionar al entorno, facilitando de alguna manera la timidez o el temor a entornos nuevos, o dejando de presionar para que experimente estas entornos diferentes y nuevos. Por tanto, los padres y los cuidadores, sobre todo en el inicio de la vida, reaccionan al temperamento de los niños y esta manera de reaccionar tiene un impacto importante en el temperamento y en la personalidad del desarrollo. Algunas teorías del desarrollo y de la experiencia emocional han coincidido o hablan al respecto de que en condiciones afectivas bajas durante la interacción entre un cuidador y un bebé y un infante, se empiezan a internalizar las relaciones o el estilo de relacionarse con ese cuidador de manera cognitiva, dependiendo también del grado de desarrollo cognitivo que van teniendo cada uno de los individuos. Esto permite de alguna manera, a lo largo del tiempo y del desarrollo una representación y una formación de un concepto de sí mismo más integrados y de sí mismo y de los otros más integrado. En otros momentos, sobre todo cuando hay picos afectivos altos, ya sea extremadamente positivos o extremadamente negativos, en la experiencia entre un bebé y el cuidador, se estructuran o se forman estructuras de memoria afectiva que van relacionadas con sistemas biológicos motivacionales en concreto. Estas estructuras de memoria afectiva en general
tienen la función de ir creando en la experiencia o en el estilo de experimentar el entorno de un bebé o de un infante, una representación de sí mismo como alguien bueno o malo, junto a la representación de un otro como alguien bueno o malo, inicialmente en términos muy concretos y categóricos, teóricamente. Y relacionado con esta representación de sí mismo del otro que empieza a formarse, un afecto principal que es de la misma valencia, tanto positiva como negativa. Con la experiencia y el paso del desarrollo se van formando diferentes interacciones y todas estas van formando estructuras que a su vez van formando sistemas motivacionales psíquicos primarios. Sistemas psíquicos primarios que permiten la búsqueda de proximidad o mantenimiento de las condiciones que generan estos afectos positivos a los que están ligadas estas representaciones y evitar o escapar las condiciones asociadas a los afectos negativos relacionados con estas representaciones. Con el tiempo, todas las experiencias teóricamente empiezan a ser separadas en la experiencia mental en dos compartimentos. Un compartimento en donde estarían todas las representaciones de sí mismo y de un otro positivo relacionado con afectos gratificantes y placenteros, y otro segmento de la mente en donde empezarían a compartimentalizarse, por así decirlo, todas esas interacciones de uno mismo con un otro bajo o embebidas en un afecto negativo. Sobre todo afectos negativos que tienen que ver con ira, miedo y dolor. Y todas las experiencias empiezan así a separarse en dos compartimentos específicos de la experiencia mental. Pero conforme el desarrollo avanza, y sobre todo cuando van predominando las experiencias positivas en el entorno o en el desarrollo de ese infante, aumentan las experiencias afectivas bajas, y además aumenta el desarrollo cognitivo de ese bebé, se comienza a producir una integración de estas representaciones de sí mismo y de las representaciones de un otro, creando una modulación a la baja del afecto, es decir, el afecto deja de ser tan intenso, pero también empieza a integrarse. Aquí no se ve, pero aquí decía más menos en todos. Empieza a integrarse una representación de sí mismo y de un otro, ni positiva ni negativa totalmente, sino marcada con aspectos positivos y negativos en los dos sentidos, provocando de alguna manera una regulación en el afecto. Teóricamente, este modelo que en realidad empezó a ser descrito hace más de 50 años o 70 años y que hablaba que este proceso de integración se cumple entre el año de edad y los 3 años de edad, pues es interesante porque ahora, contemporáneamente, generalmente hablan de desarrollo infantil y sobre todo de desarrollo socioemocional, se habla de que los primeros 1000 días de vida son los más importantes en este desarrollo. Entonces, a pesar de que esto viene de teorías antiguas, muchos de los avances y muchos de los hallazgos biológicos y neurobiológicos han ido como de la mano. Entonces, esta integración de las que les hablaba permite un desarrollo adecuado de un sentido de sí mismo y de los otros. Y esto contribuye de manera importante en el desarrollo de otro aspecto de la personalidad, que es la identidad. Bueno. Un aspecto importante en el desarrollo de la identidad es el paso hacia la adolescencia, por varios factores. Por un lado, durante la adolescencia hay varios cambios tanto hormonales como neuroanatómicos, tanto estructurales como funcionales, en regiones importantes implicadas en la regulación emocional, la cognición y la conducta, sobre todo áreas como la corteza prefrontal y la amígdala. Pero además, hacia la adolescencia comienza a haber un cambio importante en el entorno social. Las relaciones de pares empiezan a tener mayor importancia y a tener mayor complejidad, lo cual va de la mano o va relacionado con un incremento en la independencia y en la autonomía de los adolescentes, es decir, de todos nosotros. Y con esto también una mayor capacidad de comprender a los otros y el efecto que uno tiene sobre ellos.
Eso también tiene relación con el desarrollo de la mentalización, algo que en las siguientes pláticas, sobre todo cuando venga el doctor Arango, va a hablar de eso. ¿Y a qué me refiero con desarrollo de identidad normal? La identidad normal es el establecimiento de un rol social y un sentido de compromiso emocional con ello. Es decir, es la sensación que comienza a estructurarse y la percepción que comienza a estructurarse de quién es uno mismo, de cuáles son las habilidades, de cuáles son los roles que tiene uno socialmente, en la familia, en el entorno, y que se mantiene a través del tiempo de manera uniforme, a pesar del cambio en diferentes circunstancias. Ok, esto es importante porque gran parte de algunos de los modelos más importantes para poder establecer el tratamiento, la comprensión de los trastornos de personalidad y el tratamiento de los trastornos de personalidad ubican como un eje nuclear de del desarrollo de la personalidad y de los trastornos de personalidad, el desarrollo de la identidad. Otro aspecto importante en el desarrollo de la personalidad es el nivel de la capacidad de abstracción de un individuo, es decir, la capacidad cognitiva, la cual tiene un componente genético importante, aunque también está influenciado por el ambiente. La estimación de los procesos cognitivos junto con el desarrollo del lenguaje ejercen una influencia importante en el desarrollo de estabilidad cognitiva en los niños. Por eso es que está influenciado altamente por el ambiente. ¿Y por qué es importante en todo este concepto de personalidad? Porque algunos aspectos, como por ejemplo tener el potencial cognitivo alto, facilita la percepción, facilita la percepción realista del entorno, la percepción realista del ambiente y con ello una mayor capacidad también de poder valorar aspectos positivos y negativos en la interacción de las personas. Y además aumenta la capacidad de responder de manera adecuada a las señales que se van emitiendo en el entorno. Por tanto, en el desarrollo de la personalidad, el desarrollo del temperamento, de la identidad y en ese sentido del carácter y la inteligencia, las cuales en conjunto también facilitan el desarrollo de los sistemas de valores, determinan el desarrollo de la personalidad normal. Dicho desarrollo tiene una influencia genética y ambiental y las limitaciones que se van presentando en el desarrollo de estas estructuras es representado por lo que conocemos como trastornos de la personalidad. Y sería todo.